Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar de cambio, gestión de la transformación. Yo soy Carlos Iglesias, soy CEO en Runroom y además codirijo el programa InDigital, el programa de marketing y transformación digital en esta misma casa, donde también soy director del programa Business Agility, programa 100% online. En ambos programas tratamos un tema tan importante como este, la gestión del cambio. Hoy quiero hacer un repaso sobre qué sabemos del cambio, cuáles son las creencias que tenemos acerca del cambio, por qué, quiero analizar también por qué a veces funciona y a veces no funciona tan bien. Me gustaría dar algunos ingredientes secretos que me han funcionado a nivel de experiencia y que hay un montón de estudios que así lo corroboran. Y además nos vamos a preguntar y a responder a la pregunta si es posible cambiar, transformar una cultura empresarial. Bien, lo que creemos saber acerca del cambio. Si empezamos a hablar del cambio, lo más probable es que en la conversación aparezca esta frase, ¿no? A la gente no le gusta cambiar. Y en parte es cierto, pero en parte lo que pasa es que a la gente no le gusta el cambio que nosotros proponemos, como si no se entiende que somos la especie mejor adaptada del universo hasta el momento. Realmente existen especies mucho más fuertes que nosotros, con una capacidad intelectual extraordinaria también, pero sin embargo nosotros, si algo nos caracteriza a la especie humana es nuestra capacidad de adaptarnos al medio, de adaptarnos al contexto, ¿verdad? Prueba de ello es que vivimos bastante cómodos en constante disrupción tecnológica, una disrupción detrás de otra. Hace 100 años vivíamos en un mundo absolutamente diferente al de hoy. ¿Qué digo hace 100 años? Y hace 20, y hace 10. Entonces, no es cierto que a la gente no le guste cambiar. A la gente no le gusta que le impongan un cambio en concreto. Y eso es parte del tema, ¿verdad? Porque la gente somos nosotros mismos. Entonces la pregunta correcta que nos deberíamos estar haciendo es, ¿cómo podemos cambiar la conducta de los otros? ¿Es posible esto? ¿Podemos influir y hacer cambiar el comportamiento de los demás? La respuesta es que sí, se puede, pero no siempre es posible. Como estoy seguro que ya habéis descubierto por vuestra propia experiencia, ¿verdad? Hay un hecho fundamental aquí que debemos entender y es que las compañías, nuestras organizaciones, en realidad se comportan como redes sociales, donde hay individuos que interaccionan, digamos que tenemos estructura formal y estructura informal. La estructura formal es aquella donde la jerarquía, ¿no? El organigrama que es público hacia toda la compañía y es un organigrama de distribución del poder. Pero luego está la estructura informal también en estas organizaciones y esa es mucho más compleja y mucho más invisible, ¿cierto? Lo que hay que entender es que si queremos conseguir una transformación en una estructura como estas que estamos describiendo aquí, debemos tener en cuenta que hay tres acercamientos posibles. El primero es el más tradicional de todos, obligar. Si yo tengo poder, puedo forzarte a ti a que me obedezcas en contra de tu voluntad. La obligación, el top-down, ¿no? El desde arriba yo hago push hacia abajo y todo el mundo me obedece. Esto, afortunadamente, cada vez está quedando más en desuso, aunque no del todo, y desgraciadamente las transformaciones y la tracción que necesita el cambio en este tipo de compañías es tan enorme que suele fracasar con mucha frecuencia. Otra posibilidad es convencer. Para ello ya no se trata de seguir al líder, a lo que diga el supuesto líder,
o quien ostente el poder, sino que exige cierta bidireccionalidad, ¿verdad? Necesitamos, para convencer, yo necesito entender cuál es la reacción del otro para establecer esa conversación. Eso hace que sea imposible establecer todas las relaciones necesarias con toda la compañía, por lo tanto ya empezamos a ver aparecer otras estructuras informales aquí, ¿no? Aún así es muy difícil convencer a los demás. Aquí es, yo diría, donde, al menos en mi experiencia, ¿no?, donde está la mayoría de procesos de transformación. Intentamos convencer a los demás de que lo que nosotros creemos que es el cambio, mi cambio, es el correcto. Y ahí es donde provocamos ese rechazo. Y por último, está la opción de co-crear. Co-crear, incorporar la toma de decisión, hacerla de forma conjunta, incorporando otras visiones del cambio que muy probablemente sean distintas a las visiones originales de los líderes impulsores de esa transformación. Eso requiere algunos sacrificios, por eso no es tan sencillo, desde luego, llevarlo a cabo. Para explicar esto, me gusta mucho el ejemplo de este simpático hombre danzante en el Festival Sasquatch de Washington. A él vamos a considerarle, este vídeo se hizo muy famoso ya hace unos 10 años, vamos a considerarle como un innovador. Él propone una nueva forma de disfrutar de este festival de música, ¿no? Los innovadores arrancan dando visibilidad a lo que ellos creen que debería ser su movimiento. Y aquí, fijaos que es importantísimo lo que sucede con el primer seguidor. Aparece el primer seguidor y este líder innato lo incluye en el movimiento. Ya no se trata del líder, ahora se trata del propio movimiento, ¿verdad? Este es el primer early adopter, el primer seguidor que adopta tempranamente la transformación, ¿verdad? Es muy importante al inicio de un proceso de transformación incluir entre los early adopters, hacer una coalición fuerte, como está sucediendo en este momento, hacer una coalición fuerte con personas que sean capaces de influir, líderes de opinión que sean capaces de traer, de traer a nuevos seguidores, ¿no? Porque aquí en esta fase es donde vivimos en el abismo hasta el salto de lo que está ocurriendo justo en este momento, que conseguimos momentum. Conseguir momentum es algo mágico y es muy costoso, pero cuando esto sucede, los seguidores ya no están siguiendo al líder inicial, sino que están siguiendo a nuevos seguidores. Y tenemos que ser capaces de que esos seguidores sean capaces de traer nuevos seguidores. Ya no se trata de nosotros, ¿verdad? Ya va más allá de esa coalición de la que yo hacía referencia. Y ahora ya estamos en la early majority, en la mayoría temprana, donde desaparece el riesgo de hacer el ridículo, donde las fricciones son mucho menores, porque si me apresuro, incluso voy a estar ya dentro del movimiento sin muchos riesgos, y es más arriesgado quedarme fuera de él en un momento dado. Esto es importante porque al final esto genera una atracción, genera una presión sobre el resto, y aquí ya lo veis, está empezando a llegar gente de todas partes que no se ha enterado de cómo funcionaba al principio, quién arrancó esto, ni por qué razón, ni cómo se originó este movimiento, pero sin embargo están pasando por encima de la resistencia, ¿no? De los que se quedan anclados en ese trocito de césped y dicen: yo no me muevo de aquí, yo no voy a participar de esta tontería, ¿verdad? Este movimiento, de nuevo, es simplemente por el fenómeno del seguidor, ¿verdad? El seguidor que sigue a otros seguidores, y esto es algo observable en todos aquellos fenómenos sociales y de gran transformación social espontáneos. Lo que me parece curioso de destacar son precisamente ese 16% estadísticamente de rezagados en el cambio. Seguramente ese 16% oscila mucho en función del tipo de transformación y del tipo de cultura que tenga esa compañía, pero es curioso, ¿verdad? Porque ¿qué hace que esos rezagados se queden ahí? ¿Qué hace que esos rezagados no sientan la presión, la suficiente presión
de la gran mayoría, la temprana y la tardía de esa gran mayoría para dar un paso allá. ¿Y cómo puede ser que haya personas que vienen corriendo desde 500 metros porque ven un movimiento que les interesa y los que estaban ahí, al lado de esa personita que estaba dando botes como un loco, no se unan, ¿verdad? La razón de esto es que cuando nos formamos opiniones, hay opiniones que, digamos, son débiles, son opiniones temporales. Nos formamos una opinión, pero tampoco es demasiado rígida nuestra opinión, y podemos formularla o podemos guardárnosla para sí. Luego hay opiniones un poquito más intensas, quizá más duraderas, ¿verdad? Opiniones que podemos llegar a defender en un momento dado si vemos que está en riesgo. Y por último están esas decisiones que son, esas opiniones que son pasionales. Diría que cuando las opiniones son tan fuertes, como en este caso, ¿no? Seguramente estas personas que estaban sentadas al lado de este loco que hacía el ridículo en solitario, hablaron mal de él y en un momento dado lo criticaron. Y dijeron, ¿pero a quién se le ocurre ponerse aquí a hacer el orangután, hacer el ridículo de esta manera, ¿verdad? Y eso les definió como tribu. A ese fenómeno lo llamamos el tribalismo. Y eso nos divide, nos separa, nos hace identificarnos porque la opinión deja de ser una opinión y se convierte en una identidad. No es tan importante lo que creemos, sino cómo lo creemos. No pensamos algo, somos algo. Y esto es muy importante entenderlo y es muy importante comprenderlo para poder desactivarlo. Porque la forma de desactivar esto es, adivinen, escuchando a los escépticos, incluyendo a los escépticos. Escuchar a los escépticos nos va a hacer mejorar. Nos va a hacer mejorar no solo el proceso de cambio, sino también los propios objetivos. Cuando incluimos el disenso, es normal que cada uno de nosotros como individuos en una organización compleja tenemos nuestro propio propósito, nuestros propios intereses, nuestras propias motivaciones. Esto es perfectamente sano, perfectamente válido, no hay ningún problema en ello. El problema de esto es cuando la forma de formarnos opiniones en la cultura no permite el disentir de la opinión de alguien, porque ahí empieza a llegar el silencio en la opinión del disidente. Y ahí es donde solo se escucha la opinión del que habla. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque podemos formarnos una cámara de eco sobre la única opinión que emite el liderazgo, pero puede haber un montón de disidencias invisibles por ahí abajo que nos van a romper el proceso de transformación. Lo que necesitamos precisamente es diversidad e inclusión. Porque sin inclusión la diversidad no sirve para nada. Incluir el disenso para lograr el consenso. Y esto es muy importante. No podemos lograr esa alineación y de nuevo vuelvo a la idea de la co-creación. Podemos co-crear una forma de diseñar el proceso de transformación y el objetivo final del cambio. Todo esto no es suficiente. En la literatura del management moderno hay, diría, decenas de modelos que se han hecho famosos, desde el modelo de Lewitt, al de Kubler-Ross, hasta, por supuesto, Kotter. Todos ellos coinciden en muchas cosas y tienen muchas cosas en común. Yo os traigo este modelo porque me parece súper sencillo para una webinar de pocos minutos como esta. Es el modelo ADKAR de Jeff Hyatt, que la publicó en 2006 en su libro. Y es un modelo que, como muchos modelos, consiste en un acrónimo ADKAR, que es el acrónimo de Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement. Conciencia de la necesidad de un cambio, el deseo de formar parte de ese cambio y respaldarlo, conocimiento para llevarlo a cabo, habilidad para poder formar parte de él y la necesidad de reforzarlo para que no pierda tracción y no se diluya
la iniciativa. Muy importante también este último punto, ¿verdad? En cuanto a awareness, es muy importante que nos hagamos un par de preguntas como cómo comunicarnos y cómo predicar con el ejemplo. Es la información, radiar información es una herramienta muy poderosa, radiar la información del cambio, en qué estado está, quién está involucrado, dónde se encuentra, ser transparentes, radiar mucha información, comunicar mucho y muy bien es muy importante en cualquier proceso de cambio, en cualquier proceso de transformación. Y también lo es, como líderes, mirar a donde realmente importa. Nuestro foco tiene que estar en el objetivo final y tenemos que estar enfocadísimos en eso, porque los seguidores van a mirar a donde miran los otros seguidores. Por lo tanto, si conseguimos foco y alineación en lo que es realmente importante y predicamos con el ejemplo, vamos a tener mucho ganado. En cuanto al deseo, todos esos modelos que os describía, todos ellos coinciden en generar sentido de urgencia. No tiene ningún sentido arrancar un proceso de cambio, las distintas fases, sin tener sentido de urgencia. Lo único que va a servir es para que nos desgastemos. Nos vamos a desgastar muchísimo. Si las personas que tienen que transformar la cultura, los comportamientos, no son conscientes de la importancia del cambio, ahí hay muy poco que hacer realmente. Entonces, nos tenemos que preguntar cómo volverlo urgente, cómo hacerlo deseable. Y aquí tenemos que entender que a los individuos les motivan cosas distintas. Habrá que entenderlo y tenerlo en cuenta. En cuanto al conocimiento, ¿quién va a enseñarlo? ¿Cómo vamos a capacitarles? A veces, ya lo sabéis, uno no es profeta en su tierra, ¿verdad? Y es más fácil que venga alguien de fuera a decir exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros, pero a esa persona se le va a hacer mucho más caso, con mayor probabilidad, que a alguien de dentro, ¿verdad? Es importante acudir a una figura externa y también es importante capacitar, empoderar a los equipos. No podemos pedirles que hagan una serie de transformaciones y luego dejarles sin ese empoderamiento, sin esa formación. Es muy importante la formación, es muy importante el acompañamiento y tener una voz externa en este momento también. Y por supuesto, la habilidad. Si yo como líder, si yo como promotor de esa transformación no la doto de recursos y no permito a las personas practicar, equivocarse, tomar decisiones de forma segura, y les proveo de comunidades de práctica y este tipo de herramientas tan poderosas, ¿cómo vamos a empoderar a las personas para que hagan suyo este proceso, ¿no? Y por último, el refuerzo. Tenemos que utilizar esas ganancias a corto plazo para darles visibilidad y tenemos que preguntarnos cómo hacer sostenible el proceso. Antes nos preguntábamos, ¿cómo podemos cambiar la cultura? La respuesta corta es no podemos cambiarla directamente. La cultura no es ese póster en la pared que narra la misión y los valores y la visión. Simplemente por decir que somos valientes no lo vamos a ser. Simplemente por hablar de coraje no lo vamos a tener. Simplemente por ser transparentes, por explicar que somos transparentes, no lo vamos a ser. Porque la cultura son los comportamientos. La cultura de una organización la definen los comportamientos. La cultura de una organización la definen cómo tomamos las decisiones, cómo fichamos a alguien, cómo despedimos a alguien, cómo pedimos opinión, cómo reforzamos un buen comportamiento. Todo eso es cultura. Por lo tanto, no podemos cambiar directamente la cultura. La cultura es como esa sombra en la caverna de Platón. No podemos tocarla directamente. Lo que hay que hacer es manipular el entorno. Podemos crear políticas explícitas, podemos dotar de paneles de información, podemos manipular el entorno y eso va a transformar la cultura. La gracia de esto está en manipular el entorno para que esa transformación cultural vaya en el sentido que nosotros hemos diseñado. Por cerrar la sesión, 3 ideas que espero que os llevéis. La primera es que la importancia de formar esa coalición al inicio. En ese momento no se trata de intentar convencer a los escépticos. No se trata de eso. En ese momento se trata de ganar momentum incorporando a esa coalición, a esa coalición por el cambio, por la transformación, que va a dotar de tracción y de agarre a la transformación, de dotar a las personas adecuadas.
Es muy importante incluir a las personas adecuadas para la definición de la visión de esa transformación, de ese cambio, ¿sí? No es el momento de pelearse con nadie, no es el momento de intentar convencer a nadie. Sin embargo, es muy importante escuchar a los escépticos. Si no tenemos una cultura diversa, si no actuamos de forma inclusiva, si no damos voz a los escépticos, aparece el tribalismo. Y ahí vamos a encontrar confrontación virulenta e invisible, porque en muchas ocasiones, si no les damos voz, simplemente van a silenciar su opinión, recordad esto. Si no les damos voz, los vamos a tener en contra y haciendo carrera contra el cambio, no solo no apoyándolo, sino luchando en contra del cambio. Y por último, la idea de manipular el entorno. Tenemos muchas herramientas, tenemos herramientas de cambio de procesos, de visualizar la información, etc. Un montón de herramientas que pueden transformar el entorno para que impacten en la cultura. Por lo tanto, recordad, ganar momento a través de la coalición, escuchar a los escépticos y, por último, transformar el entorno para cambiar los comportamientos. En fin, espero que os haya sido interesante esta sesión y recordad que en ESADE tenéis un montón de programas donde se cubren áreas de interés tan profundas como esta y muchas otras. Es importante tomar perspectiva, entender, tener una visión estratégica y además empoderarse en cada una de estas áreas de conocimiento. Os invito a que lo hagáis y a que continuéis con nosotros. Un saludo.